Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a otra emisión del programa más inclusivo de la tele. Programa número 627. Hoy vamos a presentar una nota que hicimos en el municipio de Almirante Brown. Fuimos a la Fundación Verte Volar. Es una fundación que trata de integrar a través del arte y la cultura a personas con y sin discapacidad. Después la vas a ver. Buen día, Ana Paula. ¿Cómo está usted? Buen día, Fena. Buen día a todos. Hoy hablamos del síndrome de Wilson, que es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por la acumulación de cobre en el hígado, en el cerebro y en otras partes del cuerpo. Como es una enfermedad terminal, es fundamental el diagnóstico temprano, porque puedes tener una vida completamente normal. Por eso la importancia de estar bien informados. Bien, y como siempre, la tenemos ahí sentadita, con la palabra respeto atrás, a la doctora Coti. ¿Cómo le va, Fena? Buen día a todos ustedes, amigos. Sí, vamos a respetarnos, que es la primer norma que debemos cumplir todos. Yo les traigo dos temas re importantes. Vamos a hablar de lo que son las obleas. ¿Qué son las obleas de los vehículos sujetos al régimen de discapacidad? Hay muchos cambios que tenés que saber si sos el titular que manejás o si tenés un familiar a tu cargo y vos lo manejás para trasladarlo. Y también vamos a hablar de algo re importante, que es cómo se hace para reclamar la cobertura de un acompañante terapéutico, pero guarda, en este caso vamos a hablar del Alzheimer. Así que los espero que se queden ahí, detrás de la pantalla. Yo que me voy a ir al Rincón de Arte, igual a la doctora después le tengo que hacer una pregunta. Después le voy a hacer una pregunta yo a la doctora. ¿Qué dicen? ¿Cómo le va, señor Fena de la Mayora? Madame la profeseur. Madame la profeseur. Espera, puñito. ¿Cómo ça va? ¿Ça va bien? Hola, Meli. Vino Meli. El señor Walter Hola, Valentino. Fena. Después voy a charlar con vos, quiero saber cuánto adelgazaste. Bueno. Hola, Anabela. ¿Cómo andás? Mirá qué lindo anillo que tiene. Mucha luz Bueno. acá, ¿eh? Bueno, les cuento lo que vamos a hacer. Quiero contar que ustedes saben que el Rincón de Arte tiene muchos más integrantes. Sí. Pero los vamos turnando. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir manteniendo distancia, no puede haber tanta gente, etcétera, porque todavía al bicho maldito este no lo vencimos. No. Ya lo vamos a ver, estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en eso, pero cada vez todavía somos no más los vencimos. vacunados. Por suerte estamos todos vacunados. La mayoría. Walter también, Melina Tres también. se me dieron. ¿Cómo tres? Tres. Acá dos y acá dos. Pero de la neumonía, de otra No, más. pero de otra, pero de la de COVID te dieron dos. Acá. Dos te dieron de la COVID. Acá da dos. Bien. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Bueno, les cuento, con motivo de que estamos en octubre, el mes de octubre, comienza el mes de octubre, es el mes de los pueblos originarios, ¿no? El 12 de octubre es el día de los pueblos originarios. Ahora sí. Claro, antes se llamaba de otra forma, pero ahora era es... una barbaridad, digamos. Sí. Claro. Okay. Y entonces lo que vamos a trabajar con barro. Se podría llamar barro tal vez. Voy con la canción de Luis, qué lindo. Barro tal vez. Es hermoso ese tema, bueno, me encanta. Pero no es barro eso. Esto es, sí, arcilla, cerámica es barro. ¿El barro es igual que la cerámica es barro? Mirá vos. Es uno de los componentes que tiene el barro, no es barro. No es que vos con barro... Ahí está, todos tienen su barro, está tapado por un lienzo húmedo para que no se... Para que no se seque. No se seque, más con las luces. Todo eso lo voy explicando porque es importante cuando uno trabaja con barro. A ver. Vamos a trabajar con una técnica que es con molde. Acá tengo un cosito de helado, nos clavamos unos heladitos con mis hijas. Antes se clavaron unos heladitos. Walter no puede. No, Walter no, pero está... Walter yo tampoco, yo 80 gramos, Juan. Le ponemos una bolsa, ponemos todos en una bolsa como si fuera un tachito acá. Y lo que vamos a trabajar es en esta técnica. Esta técnica es, se hacen o pelotitas o choricitos y se empiezan a pegar desde la base y todo por el costado, uno al lado del otro. Ya sé. Y después haces y lo sacas. Y después es sorpresa. Usted quiere develar el misterio antes que al final. Porque yo lo había visto, yo no sé si no había visto en algún lado esto. Esta es una técnica que se utiliza en muchos talleres de cerámica y lo que quería aclarar también por lo que había pasado con esto de que ¿se acuerda? ¿De qué? Ese error que tuvimos, expectativa realidad, que no salió la impresión. No, la impresión no, la sublimación. La sublimación en ese momento. No se podía poner en la tela. Lo ¿Qué que pasó? quiero contar es que esto no, lo que quiero aclarar es que nosotros lo que estamos haciendo lo que importa es el proceso, ¿sí? Este trabajo, estamos trabajando motricidad fina, estamos trabajando la pinza, estamos produciendo algo. Entonces, lo importante en todas estas actividades es el proceso, porque yo trabajo en una escuela especial. Esta actividad la van a hacer para el 12 de octubre. Toda la escuela va a ser, no, en mi escuela, en la escuela 21, que mando un beso.
Que es una escuela especial. Es una escuela especial. Van a hacer esta misma actividad, es una actividad para hacer con muchos. ¿Sí? ¿La hacen en este tamaño o lo hacen más grande? Se puede hacer más grande, se puede hacer incluso en bandejas. Pero es interesante lo que dice la profesora, ¿eh? No es solamente el resultado final de lo que hacemos. Walter, sí, Walter habla, él sigue hablando igual. No, pero aparte en educación especial se trabaja mucho con el proceso, digo, no tanto el resultado no es el final, resultado, sino el proceso. Claro, porque si no tenemos la expectativa y la realidad, ¿no? Porque nosotros vemos de muchas, no sé, vemos en Pinterest un montón de cosas, imágenes y qué sé yo, cuando las queremos hacer, por ahí se plasma y es diferente a lo que queríamos hacer. Es interesante que lo aclare, profesora. Entonces está bueno esto porque a veces no van a salir las cosas como las habíamos pensado, pero lo importante es el proceso y acá trabajamos. Y de paso con eso me aclara a mí por qué no salió de paso me tira... ¿Por qué no salió la, cómo se llama? La sublimación. Sublimación como sí, de estampa. Bueno, empezamos. Arrancamos ya. Bueno, nosotros nos vamos ahora con Ana Paula, que tiene un Zoom, ¿no? Vamos con Ana Paula. Exactamente, hoy vamos a conocer de qué se trata una enfermedad poco frecuente que si se diagnostica a tiempo no estamos previniendo que no sea terminal. O sea, la importancia del diagnóstico en este caso. Por eso recibimos por Zoom al doctor Federico Micheli, que es jefe del Centro de Trastornos del Movimiento del Sanatorio San Gabriel. Muy bienvenido, doctor. ¿Me escucha? Muchas gracias. Sí, te escucho perfecto. Un placer. Cuéntenos de qué se trata el síndrome de Wilson. Bueno, Wilson es con una sola L. Ahí lo estoy viendo con dos L's. Es un cuadro neurológico, psiquiátrico, y tiene un par de complicaciones más, que está dado por un trastorno en el metabolismo del cobre. Son pacientes que por un trastorno genético manejan mal el cobre en su organismo y no lo pueden eliminar. Y esto se acumula en el cerebro, entonces da trastornos psiquiátricos, neurológicos, se acumula en el ojo. En general no causa mayor problema, pero es una cosa muy importante para hacer el diagnóstico, porque hay un anillo de cobre que se llama anillo esclerocorneal, que es prácticamente diagnóstico de la enfermedad si el paciente lo tiene. No se puede ver muchas veces a simple vista y un oculista más o menos entrenado con una lámpara de hendidura hace el diagnóstico correcto y se acumula en el hígado. Entonces esa prevalencia de estas localizaciones da los síntomas que tiene la enfermedad. ¿Y cuáles serían esos síntomas, doctor, específicos? Los síntomas en los chicos son muy pocos y lo que hay es deterioro cognitivo y mucho trastorno hepático, con una insuficiencia hepática que los puede llevar a la muerte o a un daño irreversible. En los más adultos en general tienen trastornos neurológicos y psiquiátricos y muchos tienen trastornos hematológicos con púrpura, moretones, etc. O sea que, doctor, ¿llegan a la consulta por una cuestión neurológica o hepática o ambas? Bueno, en general, yo soy neurólogo, llegan por consultas neurológicas, pero lo ideal sería hacer a todos los que nacen una evaluación para descartar esto, porque es mejor pescarlos asintomáticos que después pescarlos con un daño que puede ser irreversible. Hasta llegar a la muerte incluso. Absolutamente. Si no se hace el diagnóstico y no se trata, los lleva a la muerte. Y aún tratados tardíamente, a veces cuando se empieza el tratamiento con agentes que son quelantes del cobre, empeoran mucho porque movilizan el cobre. Así que hay que ser muy precavido. ¿Y qué función cumple el cobre en el organismo? O sea, esta acumulación de cobre se produce por una cuestión hereditaria, contaba, pero ¿tiene una función el cobre en sí en el organismo? Bueno, no tiene gran función, por eso se elimina. Esto es un depósito excesivo de cobre. Y lo que produce, se dice que es una enfermedad degenerativa. ¿Cuáles son las enfermedades degenerativas? Las típicas neurológicas son el Alzheimer, le digo las que conocen en general, y el Parkinson. Pero esta es una enfermedad degenerativa, pero se sabe que puede afectar una estructura que se llaman mitocondrias.
y las mitocondrias manejan de alguna forma el metabolismo de las células. También está alterado en la enfermedad de Wilson. Claro, degenerativas progresivas aparte, que se van empeorando con esto. ¿Y en qué consiste el tratamiento? El tratamiento se dan agentes, primero se hace una dieta pobre en cobre, pero se da un tratamiento con quelantes del cobre. Ajá. Y el más importante es el cuprimine. Entonces se dan dosis progresivamente más altas de cuprimine y se dosa el cobre en orina. Eso se llama cupruria. En sangre se llama cupremia. Con eso en general se hace el diagnóstico, pero se va manejando con la medicación la cupruria para ver cómo está. Muchos pacientes no toleran el cuprimine y entonces hay una segunda medicación que es el trientine, que también es quelante. Excepcionalmente no toleran ninguna de las dos. Y hay una que está muy en discusión que, digamos, lo que hace es disminuir la absorción de cobre, que es el zinc, pero trae muchos problemas y de alguna forma interviene en el metabolismo del hierro y depósitos de hierro en el cerebro. Es complicada la cosa. Es complicada la cosa porque también me imagino que puede ser mal diagnosticada al confundirse tal vez con otra neurológica, degenerativa. ¿Puede ser o es fácil de diagnosticar? Lo primero una cosa que a cualquier estudiante de neurología o cualquier médico de la especialidad que sea, uno le dice Wilson y sabe, es un trastorno del metabolismo del cobre. Pero lo tenemos que tener en mente y pensarlo en la mayoría de los casos. Y eso no es tan frecuente, la mayoría no lo piensa. Y entonces los pacientes que llegan al diagnóstico de Wilson en manos de alguien experimentado han pasado por muchos médicos y no han pensado en la enfermedad. Lo primero es pensarla. ¿Porque el tiempo acá juega en contra? Sí, claro que juega en contra, porque el cobre se sigue acumulando. Claro. El tiempo es fundamental, como vos decís, es fundamental el tiempo para que la cosa ande bien. Doctor, ¿y se puede tener una vida normal después del diagnóstico y el tratamiento adecuado? Sí, pero todo depende cuándo se pescó. Si se pescó con un déficit muy importante, es probable que no vuelva a foja cero. Si se pescó con un déficit mínimo o moderado, tal vez sí. Y hay una asociación de pacientes de Wilson. Así que ellos hacen reuniones, les damos charlas y son muy comprensivos de los demás. Y entre ellos se ayudan mucho. Interesante. Y esto que comentaba, que llegue el diagnóstico antes de los síntomas, ¿de qué manera se podría hacer? ¿Tendría que ser una pesquisa neonatal? ¿De qué manera debería ser? Tendría que ser una pesquisa neonatal. Dentro de las cosas que se debieran hacer es a todos los que nacen hacerle un estudio. ¿Que todavía no está en el nomenclador? No. No. Bien. Bueno, doctor, ¿algo más para agregar como información necesaria? No, solamente que todos los médicos debemos tener la obligación de pensar en esta enfermedad. Así que tratemos entre todos juntos de no olvidarnos y así vamos a ser de mucha ayuda para esta gente. Totalmente, que así sea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos a ver qué estaba pasando en el Rincón de Arte. Acá, ¿qué está pasando en el Rincón de Arte? Estamos con el proceso. Estamos en el proceso. Con el proceso creativo. Muy bien, Walter. Se muestra, mire, mostralo, a ver ahí, a la 1. ¿Te puedo hacer una pregunta, Walter? Sí. Ahí se va haciendo. ¿Cuántos gramos adelgazaste? 400 gramos. ¿400 gramos? Sí. Casi medio kilo. A veces como pescado, hígado. Verdura. Verdura, tortilla. Pizza. Pizza, 2 sábados, nada más. ¿Media luna? ¿Estás seguro que no comés media luna? No. ¿No te tomás unos mates con media luna? El domingo.
Ah, porque viene... No, porque aparte viene... No, viene yogur. Yogur, mate. Mate. No, mate antes, después Primero yogur. mate, después yogur. Y el domingo te clavás media docena de media luna. No, una sola. ¿Una sola te comés? ¿En serio me decís? Espera, hay otra cosa que me dijo tu mamá, es que estás haciendo boxeo, ¿verdad? Sí, es verdad, es cierto. No sé. ¿Sabes que un día tenemos que hacer acá una demostración o algo de boxeo? ¿Querés? Sí. Yo te pongo así los blancos, ¿viste cómo hacen para practicar? Con los guantes. Con las manoplas esas. Sí. Y vos le das, tuc, tuc, tuc. Sí. Dale. ¿Hacemos eso? Dale. Bueno, Es el Rocky del Oeste. Sí. El Rocky del Oeste. Sí, no me lo imagino. A veces. Escuchá. Ahí está. Y yo, a ver, ¿cómo sería la Vamos. Ese es su tema. Vamos, Walter. ¿Y Arranca, Walter. cómo viene, Walter? Es como... Como Rocky. Como Rocky. Es como... Es mucho... Te digo que para Rocky vas bien. Ya con los 400 gramos que adelgazaste vas bien. Te falta todavía un poco. Sí. Poco entrenamiento. Poco entrenamiento te falta. Y verduras, chao. Mucha verdura, Y zapallito, zanahoria. Tomate, huevo. Cero Tomate, harina, huevo. cero harina. Harina nada. La harina nada. Listo. Bueno, ¿nos vamos al corte? Vamos a un corte y enseguida venimos.